Iluminación. La luz es detectada por el ojo humano y procesada en una imagen por el cerebro. Este es un proceso muy complejo donde los rayos de luz pasan a través de la pupila, una abertura del ojo, y a través de la córnea y la lente, los cuales enfocan los rayos luminosos sobre la retina en la parte posterior del globo ocular. La teoría básica de la iluminación se aplica a una fuente puntual de luz de una determinada intensidad luminosa, como ejemplo, una vela. La luz emana esféricamente en todas direcciones desde su origen. La cantidad de luz que incide sobre una superficie o una sección de esta esfera se llama iluminación o iluminancia y se mide en fotocandelas. Parte de esa luz es absorbida y una parte se refleja, lo cual permite a los seres humanos ver ese objeto. Visibilidad. Se refiere a la claridad con que las personas ven los objetos. Los tres factores críticos de la visibilidad son el ángulo visual, el contraste y el más importante, la iluminancia. Primero, el ángulo visual se define como el ángulo subtendido en el ojo por el objetivo. Luego, contraste se puede definir como la diferencia en la luminancia entre el objetivo visual y su fondo. Y por último, iluminancia es una medida para la densidad del flujo luminoso. Niveles de iluminación recomendados para utilizarse en el diseño de alumbrado en interiores. Este se clasifica en categorías dependiendo de la labor que se realiza, como podemos ver en la tabla. Por ejemplo, en la categoría A, B y C, el área de referencia, alumbrado general a través de un cuarto o área. Categoría D, E y F, área de referencia, luminancia en la tarea. Categoría G, H, I, área de referencia, luminancia sobre la tarea a través de combinación de alumbrados locales, generales y complementarios. Tipos de luminarias. Como podemos ver en la figura 6.4, tipos de luminarias industriales montadas en el techo. En la figura A y C, iluminación hacia abajo. B y D, difusa. E, ubicación del amortiguamiento de la luz. F, bahía luminosa. G, bahía inferior. En la siguiente figura 6.5, las luminarias que utilizan para la iluminación general se clasifican de acuerdo con el porcentaje de salida total de luz emitida por arriba o por debajo respecto a la horizontal. Tres de las clasificaciones son la figura A, iluminación directa, B, iluminación indirecta, C, iluminación directa indirecta. Reflejo y color. El reflejo es el brillo excesivo del campo de visión. El reflejo directo puede reducirse mediante el uso de más luminarias de menor intensidad con difusores en ella. Como en la figura 6.7, ejemplos de la colocación de luminarias complementarias. En la figura A, luminaria colocada para evitar reflexiones veladas y el brillo reflejado. La luz reflejada no coincide con el ángulo de visión. En el B, la luz reflejada coincide con el ángulo de visión. C, iluminación a un ángulo pequeño que destaca las irregularidades de una superficie. D, la fuente y el patrón de radiación de una fuente de gran superficie son reflejadas en el ojo. Y E, transluminación de una fuente difusa. Color. El uso más importante del color sea el de mejorar las condiciones ambientales de los trabajadores para proporcionarles más confort visual. El ruido consiste en cualquier sonido indeseable. Las ondas sonoras se originan a partir de la vibración de algún objeto, el cual a su vez forma una sucesión de ondas de compresión y expansión a través del medio de transporte. Entre los medios de transporte están el aire y el agua, entre otros. También puede ser transportado por sólidos como las estructuras de las máquinas de herramientas. El sonido se define en términos de las frecuencias que determinan su tono y calidad, junto con las amplitudes que determinan su intensidad. Las ondas de presión sonora son capturadas por el oído humano, a través de un proceso complejo que se basa en que el oído externo canaliza las ondas de presión hacia el tambor o membrana timpánica, el cual comienza a vibrar.
La membrana está conectada a tres pequeños huesos llamados martillo, yunque y estribo, que se encargan de transmitir las vibraciones a la ventana oval de la cóclea. Las vibraciones provenientes de los huesos provocan que el fluido se mueva como una onda, la cual provoca que las células en forma de cabello vibren, activando dichas terminaciones nerviosas, los cuales transmiten impulsos a través del nervio auditivo hacia el cerebro. Debido a la gran variedad de intensidades sonoras que se pueden encontrar en el ambiente humano normal, se seleccionó la escala del decibel, que es la relación logarítmica entre la intensidad real del sonido y la intensidad sonora en el umbral del oído de una persona joven. La probabilidad de daño en el oído, que se resulta en sordera del nervio, aumenta a medida que la frecuencia se aproxima al rango de 2400 a 4800 Hz. Esto es consecuencia de la pérdida de receptores en el oído interno. Para controlar el ruido en el desempeño laboral, se recomiendan ciertos parámetros. Podemos recomendar reducir el nivel del ruido desde la fuente que lo produce. Si el ruido no puede controlarse donde se produce, los analistas deben investigar una forma de aislar al equipo responsable del ruido. También está la opción de poder utilizar protección contra el ruido, pero esto está considerado como una solución temporal. Otro de los factores a tener en consideración a la hora del diseño del ambiente de trabajo es la temperatura. Tarde o temprano, la mayoría de los trabajadores están expuestos a temperaturas drásticas. En muchas situaciones, se producen ambientes cálidos de manera artificial debido a las demandas de una industria en particular. Uno de los ejemplos podrían ser los trabajadores del acero y el aluminio, que están expuestos a cargas de radiación intensas provenientes de horno. Estas condiciones, aunque estén presentes solo en un determinado periodo del día, pueden exceder el estrés climático que se encuentra en los climas más extremos que se presentan en la naturaleza. Normalmente, el cuerpo humano está protegido por la piel, los tejidos de la superficie del cuerpo y las extremidades. Estas protecciones tienen un límite. Y ahí es donde vienen las reacciones en el ser humano a las diferentes temperaturas corporales. La temperatura normal del cuerpo humano corresponde a 37 grados Celsius. De 37.8 a 38.9 grados Celsius, el desempeño psicológico es reducido. Por arriba de los 40.6 grados Celsius, el mecanismo que genera el sudor puede fallar y eventualmente se podría llegar a la muerte. Desde los 35 grados Celsius para abajo se produce la hipotermia y también eventualmente podría causar la muerte. Los intercambios de calor en el cuerpo y su medio ambiente pueden representarse mediante la ecuación de balance de calor como S es igual a M más o menos C más o menos R menos E, donde S es el almacenamiento o pérdida en el cuerpo, M, ganancia de calor del metabolismo, C, calor ganado o perdido por convección, R, calor ganado o perdido por radiación, y la E es la pérdida de calor a través de la evaporación del sudor. Los dos índices principales para medir el estrés por calor y el estrés por frío son el WBGT, que tiene como base la temperatura global del bulbo húmedo, y el índice del viento frío en el estrés por frío. El WBGT es el índice que más se utiliza actualmente en la industria para establecer los límites de exposición al calor y los ciclos de trabajo-descanso. Y el índice del viento frío describe la rapidez de pérdida de calor por radiación y convección en función de la temperatura ambiente y la velocidad del viento. En cuanto a los métodos de control, podríamos decir que el estrés por efecto del calor puede reducirse a través de la implementación de controles, la modificación del ambiente o mediante controles administrativos. A continuación les voy a hablar sobre la ventilación. Todo lugar de trabajo necesita ser ventilado, ya sea por medios naturales o medios mecánicos, para cumplir con requerimientos ambientales necesarios para la comodidad del trabajador y para su buen desempeño en su trabajo.
El primero es con el fin de proporcionar un oxígeno suficiente para el mantenimiento de la vida dentro del área de trabajo. Y el segundo es para reducir la emisión de olores molestos, remover un contaminante, diluir la concentración de los contaminantes dispersos y mantener las condiciones físicas de temperatura y humedad necesarias para el trabajo. Existen varias formas de realizar ventilación, que puede ser general, local o en una sola área. La ventilación general o de desplazamiento se lleva a cabo en un nivel de 8 a 12 pies dentro de un área de trabajo y desplaza el aire caliente que surge del equipo, las luces y los trabajadores hacia el ambiente. Dicha ventilación se realiza por lo general en todo un edificio, ya que en todos estos pisos se realizan trabajos. En la imagen se muestran los lineamientos de las necesidades de ventilación para trabajadores sedentarios dado el volumen disponible de aire, con base en el volumen del cuarto por persona. Se indica que deben haber 300 pies cúbicos de aire fresco por persona por hora. En un edificio que no se trabaje en todas las áreas, sería impráctico ventilar el edificio entero. En este caso se proporciona una ventilación local que se realiza a un menor nivel, o quizás en un área encerrada tal como una estación de control o una caseta de grúa. Dado que la velocidad del ventilador se reduce drásticamente cuando aumenta la distancia con respecto al ventilador, la direccionalidad del flujo del aire es un aspecto sumamente crítico, por lo que se establecen especificaciones para las velocidades aceptables del aire para el trabajador. Una regla general es que a una distancia equivalente a 30 diámetros del ventilador, la velocidad del aire que éste genera se reduce a menos del 10% de su velocidad frontal. En la imagen se muestra una gráfica de la velocidad del aire versus la distancia para la colocación del ventilador en un área que sea un local cerrado. Por último, tenemos la ventilación solo en un área determinada. Áreas de fuente de calor localizadas, como los hornos refractados, el enfriamiento de una sola área con una fuente de aire directa de alta velocidad dirigida al trabajador, aumentará el enfriamiento por convección y evaporación. Esto quiere decir que se proporcionará una fuente directa de aire que vaya directamente al trabajador cuando realiza trabajo cerca de un lugar donde la ventilación es escasa y donde el aire fresco es escaso. Por último, se muestran unas tablas sobre el movimiento aceptable del aire sobre el trabajador que demuestra la exposición versus la velocidad del aire en pies por minutos, y la segunda tabla nos dice las frecuencias de resonancia diferentes para diferentes partes del cuerpo, cuánto debe ser la resonancia, la frecuencia de la resonancia y la parte del cuerpo que se ve afectada por dicha resonancia. Vibración. La vibración se refiere a los movimientos oscilatorios que hace una partícula alrededor de un punto fijo. Las vibraciones de gran amplitud y baja frecuencia tienen efectos indeseables en los órganos y tejidos del cuerpo. Los parámetros de la vibración son la frecuencia, amplitud, velocidad, aceleración y el tirón, pero aquellos que son los que nos dicen la intensidad de las vibraciones son el desplazamiento y la aceleración máxima. Cada sistema mecánico tiene una frecuencia natural y a medida que se acerque una vibración a esta frecuencia, mayor se va a sentir el efecto. La tolerancia humana a la vibración va a disminuir a medida que se aumente el tiempo de exposición a estas vibraciones. Los límites de las vibraciones en todo el cuerpo han sido desarrollados por la Organización Internacional de Estándares ISO y el Instituto de Estándares Nacional Americano ANSI para los casos de instalaciones de transporte e industriales. Desafortunadamente no se han desarrollado límites para las manos y la parte superior del cuerpo. Clasificación de exposición de las vibraciones. En este se encuentran 3 casos. El primero es cuando toda o gran parte de la superficie corporal resulta afectada. Por ejemplo, cuando el sonido de alta intensidad se propaga en el aire o en el agua y excita la vibración. El segundo es cuando las vibraciones se transmiten al cuerpo a través de un área de soporte. Por ejemplo, a través de las nalgas de una persona que maneja un camión. El tercer caso es cuando las vibraciones inciden sobre un área específica del cuerpo. Por ejemplo, en la mano cuando se sostiene u opera una máquina herramienta. Las vibraciones pueden provocar efectos que deterioran el desempeño de los trabajadores. De 0.2 a 0.7 Hz es característico de viajes por aire y por mar. Se provocan mareos.
de 1 a 250 Hz es característico de la industria del transporte. Aquí los trabajadores experimentan fatiga, como por ejemplo el dolor de cabeza, problemas de visión, pérdida del apetito, pérdida del interés, deterioro del control de movimientos, degeneración de los discos, atrofia de los huesos y artritis. De 40 a 300 Hz es característico de herramientas de poder. Ocluye el flujo sanguíneo y afecta a los nervios, conocido como síndrome de los dedos blancos o síndrome de Raynaud. También se presentan soluciones, entre las cuales podemos mencionar herramientas con mayor protección para que incrementen el amortiguamiento, reducción de tiempos, cambiar las posiciones corporales e implementar soportes acolchonados o sistema de suspensión del asiento, entre muchas otras soluciones. Radiación. En este caso hablaremos de la radiación ionizante, que consiste en partículas, incluidos los fotones, que causan la separación de electrones de átomos y moléculas. A pesar que todos los tipos de radiación ionizante pueden dañar los tejidos, las radiaciones beta y alfa son tan fáciles de bloquear que en la actualidad se le presta más atención a los rayos gamma, rayos X y a la radiación de neutrones. La dosis que se absorbe es la cantidad de energía que imparte una radiación ionizante a una determinada masa de material. La unidad con la que se mide la dosis absorbida es el radián. La dosis equivalente es una forma de corregir las diferencias en el efecto biológico de los diferentes tipos de radiación ionizante en las personas. La unidad es el REM, el cual produce un efecto biológico similar al radián. El Roentgen es una unidad de exposición que mide la cantidad de ionización producida en el aire por la radiación X o gamma. Las dosis extremadamente grandes de radiación ionizante, ya sean de 100 rads o más, recibidas a lo largo de un periodo de tiempo corto en todo el cuerpo, pueden provocar enfermedades por radiación. Por ejemplo, una dosis de 400 rad puede ser fatal para aproximadamente la mitad de los adultos. Pequeñas dosis recibidas en lapsos prolongados pueden elevar la probabilidad de contraer varios tipos de cáncer y otras enfermedades. Otro factor importante dentro del diseño del ambiente laboral es el trabajo por turnos y las horas laborales. El trabajo por turnos es aquel trabajo diferente que se desarrolla durante el día y se está convirtiendo en un problema cada vez mayor para la industria. El problema con el trabajo por turnos es el estrés que se genera en los ritmos circadianos, los cuales son las variaciones que se producen cada 24 horas en las funciones corporales de los seres humanos. Por lo general, nuestro desempeño corporal aumenta al despertarnos, alcanza un pico a media tarde y luego disminuye hasta llegar al punto mínimo a medianoche. Este ritmo nunca se invierte, lo que quiere decir que aquellos trabajadores nocturnos nunca logran adaptarse completamente a sus horarios. Por lo tanto, también experimentan múltiples problemas de salud, los cuales se vuelven más críticos a medida que envejecen. Existen diversas formas de organizar el trabajo por turnos. Generalmente se utiliza el turno en la mañana, turno en la tarde y turno en la noche. La rotación de estos tres depende entonces de las decisiones que se tomen dentro de la industria, ya sea debido a sus necesidades o a las comodidades y tiempo de descanso necesarios para los trabajadores. Algunas recomendaciones en caso de necesitar incluir trabajos por turnos está el evitar el trabajo por turnos de personas mayores de 50 años, utilizar rotaciones rápidas, incluir varios fines de semana libres con al menos 2 días sucesivos completos libres y mantener la programación sencilla, predecible y equitativa para todos los trabajadores. Tiempo extra. Muchos estudios han demostrado que los cambios en la longitud de los días o semanas laborales tienen un efecto directo en la producción. Esto se puede observar en la gráfica productividad versus horas laborales por turno, en la cual se muestra una jornada laboral de 8 horas, donde las 3 primeras horas son de menor producción mientras que las otras 5 demuestran una producción en exceso. Al aumentar la jornada a 12 horas, esto produce una decaída de producción durante las últimas 4 horas del turno. Esto respalda entonces los resultados de un antiguo estudio británico, el cual demuestra que al acortar el día se genera una producción por hora más elevada, tomando un menor número de pausas para descanso, mientras que al agregar tiempo extra se provoca una reducción en la productividad. En caso de que sea completamente necesario el uso de tiempo extra, evítelo en áreas donde se realice trabajo manual pesado.
reevalúe el trabajo que está sujeto al ritmo de trabajo de la máquina, y si estos son por periodos muy largos, rote el trabajo entre los trabajadores o analice los sistemas alternos de turnos. Compresión de la semana laboral. Esto radica en realizar en menos de 5 días todo lo que se debe hacer en 40 horas. Desde la perspectiva de la gerencia, esto ofrece múltiples ventajas. Reduce el ausentismo, invierte en menor tiempo en descansos y hay menores costos de arranque y paro de maquinaria. Por último están los horarios de trabajo alternos, los cuales se constituyen esencialmente en el tiempo flexible. Este es un método en donde los trabajadores establecen sus propios horarios, siempre y cuando se encuentren dentro de los límites fijados por la empresa.